La agresión en contra de la República Islámica de Irán, como ha ocurrido desde 1979, se está agudizando. Recientemente, en las últimas 72 horas, aquella nación ha vivido una agresión sin precedentes por parte del imperio, del sionismo, y sin embargo, ha respondido heroicamente a esta provocación, contrarrestando los ánimos injerencistas por parte de una élite genocida. Y justo de eso hablaremos y a eso nos encaminaremos. Los contrastes entre dos modelos de civilización, entre dos naciones que están en las antípodas de muchos contextos, principalmente del imperialismo y la resistencia a la opresión, al colonialismo, al supremacismo, a la iranofobia, a la islamofobia. Y de eso hablaremos hoy en Retrovisor, el contraste entre el imperio y, por supuesto, entre un país que resiste como la República Islámica de Irán. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un Retrovisor más. Yo, como cada lunes, tengo el honor de tener en esta misma mesa a Cristian Nadel. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Bueno, no estamos bien, pero no estamos bien. Es lo protocolario. Pues analizando otra agresión, este 2026 se ha caracterizado por ello, porque cada semana tenemos que hablar de un país distinto. Uh-huh. Cuba, Venezuela, México en el sentido cognitivo, mediático y demás. Y ahora, con respecto a Irán, uh-huh, que, bueno, esta agresión obviamente no comenzó hace 72 horas, esto tiene desde 1979, incluso retrocediendo hasta comienzos del siglo XX, porque la agresión en contra de Irán no nada más es en contra de la República Islámica, esto tiene décadas. Y bueno, de eso tendremos que profundizar hoy. Y también los contrastes que hemos visto. Creo que en estos escenarios sirve para más o menos dilucidar cómo funciona el mundo y quién maneja el mundo y los contrastes entre un modelo de civilización y otro, entre una idea de nación y otra, entre una cultura y otra. No podría decir los valores, creo que es muy reduccionista. Los valores, todos a fin de cuentas tenemos valores parecidos, uh-huh, pero sí podemos entender cómo hay estos memes o estas imágenes comparativas están saliendo en redes sociales y en plataformas de video, donde por un lado tenemos a Ali Khamenei como líder espiritual, recientemente asesinado por cierto, como líder espiritual de una nación de poco más, bueno, de 90 millones de iraníes, poco más, pero también de otros millones de seres humanos, principalmente musulmanes chiíes que habitan en todo el planeta, y también suníes incluso. Y por otro lado, uno de los personajes más emblemáticos, por lo menos con más poder tras las sombras en el imperio, como Jeffrey Epstein, del cual hablamos profundamente las últimas semanas, y quien además también en los archivos liberados mencionaba a la República Islámica de Irán, porque recordemos que era un agente sionista al servicio del mayor enemigo de la República Islámica de Irán, que es el proyecto colonial sionista israelí, que Irán no reconoce como nación. O sea, vaya, el nombre que le da Ruhollah Khomeini y luego Ali Khamenei es el pequeño Satán, uh-huh, sirviendo al gran Satán. Habría que dilucidar si realmente es así o los papeles se han invertido. Si ahora es justamente el lobby sionista que ya ha aglomerado tal poder en Estados Unidos que ya guían prácticamente toda la política exterior e interior en Estados Unidos. Y es eso, ¿no? Como hacer entender las grandes diferencias entre dos ideas de cultura y de civilización y de nación y dos maneras de concebir la vida y el mundo. Uh-huh. El caso estadounidense creo que es muy emblemático, cómo lo entienden todo, ¿no? Y por parte de la República Islámica de Irán es lo que buscaremos profundizar. Yo quiero hacerte, como siempre, pues varias preguntas y creo que muchas apelan como al sentido común, uh-huh, que precisamente en esta islamofobia, en algún momento toda la propaganda hacía pasar como que estaba de este lado el sentido común de Occidente, uh-huh, y la irracionalidad o un sentido religioso no lógico, ¿no? Estaba del otro lado. Por ejemplo, empezando, y como para ir entendiendo poco a poco, en las contradicciones tan evidentes que se han dejado ver en estas últimas horas, ¿no? Uh-huh. En diciembre pasado estudiábamos acá un ataque que se perpetró también en Irán, fallido, ¿no? Uh-huh. Por parte del Mossad y también de Estados Unidos. Y uno de los argumentos principales era que Estados Unidos buscaba liberar a las mujeres iraníes. Uh-huh. Y veíamos tweets también ahí manifestando esta solidaridad por la libertad.
En estos recientes ataques, pues abiertamente bombardean una escuela de niñas, mueren niñas, también docentes, padres de familia y también jóvenes, mujeres también de voleibol, ¿no? Uh-huh. Que estaban en este partido. Más de, no sé cómo estén los números ahorita, pero creo que ya se acerca a las 200, a 200 sí, niñas 200. asesinadas. Uh-huh. Uh-huh. En este momento, vaya, más allá de lo que siempre supimos que era una abierta mentira y que nunca le ha importado realmente a Occidente los derechos de las mujeres, como hoy quien en ese momento se podía sostener y que pensaba que este era un argumento real, hoy eso queda completamente descubierto que no es así. Uh-huh. Empezando un poco por eso. Yo creo que igual sería interesante también que más tarde, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de eso fuera del aire, ¿no? Que se acerque el 8M, uh-huh, que pudieran hacer un retrovisor que yo no esté. O sea que. ¿Pero con quién? Pues, Bueno. con mujeres mujeres mexicanas. No sé, eso ya será labor tuya. Ok. Que se discuta esto públicamente, sería interesante, ¿no? ¿Qué visión se tiene desde aquí? O incluso, a ver si es posible contar con algunas colegas iraníes. Eso es lo que me está gustando. Para que hablen justamente de eso, ¿no? Para entender lo que ocurre en contra de Irán desde esa narrativa. A ver, yo he estado en Irán, conozco Irán. No puedo decir que he estado una vida en Irán, pero he estado un tiempo. Y he estado estudiando Irán desde hace años, literalmente, ¿no? No puedo decirme que sea iranólogo, pero me apasiona la cultura irania, persa queménida, elamita y demás, ¿no? Bueno, los elamitas no son iranios, pero es otra cosa. Pero para entender la visión que tiene, esta idea que te la venden en redes sociales, que por cierto, generalmente las ultraderechas y las élites descerebradas en distintos contextos, en América Latina principalmente, dicen que el asesinato de más de 200 niñas es falso, cuando las Naciones Unidas de hecho ya reveló que es cierto. Además, medios dentro del mismo contexto de los conglomerados mediáticos occidentales, al igual que este asesinato de deportistas, no sé cómo se dice, voleibolistas, supongo que sí, no sé, jugadoras de voleibol. Jugadoras de voleibol. Es cierto todo esto, ¿no? Dicen que es falso, que es propaganda del régimen. Y luego también, al igual que aseguraban que el asesinato de más de 200,000 palestinos es propaganda del régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que para entender este asunto sí hay que tratar de entender la historia de Irán, pero también de la visión de Occidente sobre las mujeres no occidentales, o no europeas, o no cristianas. Como liberarlas, no creo que siempre desde sea esta tendencia, pero gran parte de esta narrativa es hipersexualizar a la mujer. Liberarla es sexualizarla. Cuando comienza el expansionismo de lo que es Europa, antes de la idea de Occidente, a finales del siglo XV, con la llegada de Colón a América, se encuentran con gente desnuda, los europeos. No necesariamente totalmente desnudos, pero por ejemplo que mostraban abiertamente, por ejemplo, de torso para arriba desnudos, ¿no? Incluyendo a las mujeres. Y de pronto ellos empiezan a hablar, es que están maculadas, tienen mácula, son paganos, hay que vestirlas. Y de pronto en esa misma narrativa te encuentras, hay que desvestirlas. O sea, cómo van aplicando el contexto dependiendo el escenario. El uso del velo, por ejemplo, ¿no? El uso del velo que también es constante, por ejemplo, en Irán, a diferencia de otros países islámicos, como los aliados de Estados Unidos, como los wahabíes, los saudíes, emiratíes, en Irán el velo no es obligatorio. No es totalmente a la usanza, por ejemplo, saudí wahabí, que incluso se tapan los ojos, o a la usanza afgana, con la burka. No, ahí es una elección. Y yo cuando estuve en Irán pude ver mujeres que llevaban el velo, algunas llevaban una mascada, algunas no llevaban absolutamente nada, y lo mismo con la ropa. Solamente que yo fui en invierno y ya estábamos a -2, entonces era difícil contemplar hasta qué punto una mujer podría quitarse ciertos atavíos y mostrar más partes de su cuerpo, ¿no? Pero el punto es cómo la mujer tiene que ser de acuerdo a cómo lo guíe, ni siquiera voy a decir el patriarcado, cómo lo vaya decidiendo la cúpula occidental, dependiendo cuál es el caso. Un ejemplo muy emblemático, que aparte son países vecinos. Afganistán en los 70s, la República Socialista de Afganistán, donde las mujeres podían ir a la universidad, donde podías ver a las
a las mujeres, de hecho, en bikini en los ríos de Asia Central, donde las mujeres asistían prácticamente a cualquier evento público. Y ese modelo socialista de nación es destruido por la irrupción estadounidense de la CIA en el 79, porque la CIA llegó antes que la Unión Soviética, y posteriormente la derrota soviética, y cómo implantan un gobierno supremacista de corte musulmán suní. Por cierto, los grupos más mayoritarios de Afganistán también son iranios, pero no son chiíes, son suníes, ¿ok? Uh-huh. Al otro lado de la frontera, un caso opuesto. Tenemos en Teherán gobernando a Reza Pahlavi, el segundo de su dinastía, un personaje que anuncia la modernización y occidentalización acelerada de aquel país, y donde usar velo es penoso, y donde incluso la SAVAK le arranca el velo a las mujeres. Y esto con el beneplácito de la Agencia Central de Inteligencia, el ente sionista, el ente sionista y la CIA crearon al Mossad, a la SAVAK. Y son dos casos idénticos en dos países iranios, dos países vecinos, uno en las antípodas ideológicas del otro. No importa qué modelo, es lo que la gente no entiende. No importa qué tipo de gobierno tenga. Si consideramos que Irán, lo que es hoy la República Islámica de Irán, durante el siglo XX ha tenido 3 irrupciones, golpes de Estado, injerencias, en los que se acabó primero con una dinastía, como la dinastía Qajar, antes de los Pahlavi. Luego con un primer ministro, una monarquía constitucional parlamentaria, Mohammad Mossadegh. Y luego la agresión de 40 años en contra de la República Islámica de Irán. Eso demuestra que no importa qué gobierno tenga, no importa cómo vivan las mujeres, no importa, incluso el sistema económico, no importa. Lo que importa es que buscan someter a Irán. ¿Por qué buscan someter a Irán? Lo mencionamos hace rato en la disrupción, por 3 factores principales. 1, los recursos de Irán. 2, la posición geoestratégica de Irán. Y 3, porque no reconoce la existencia del ente colonial sionista y genocida israelí y desafía al imperio. Por eso quieren acabar con Irán, no importa. Uh-huh. Y esto que estamos viendo de Irán se aplica para otros contextos. Mesoamérica, las vistieron a las mujeres, porque el pudor. Han vestido a las mujeres a partir del siglo XV. Ahora ya no están desnudas. Están los incivilizados, de acuerdo a su óptica, que están en suelo, en suelo amazónico, en las profundidades, tribus no contactadas, grupos no contactados, ¿no? Por ejemplo. Pero de pronto en otros contextos les quieren arrancar el velo. Uh-huh. Aunque sea decisión personal de las mujeres traer el velo. El caso francés. Traen el velo y el gobierno francés el gobierno de Macron, decide que no pueden llevar chador completo, que es anticonstitucional. Entonces, ¿con qué discurso psicótico nos quedamos? ¿Con lo que dicen que quieren liberarlas? ¿O la hipersexualización? Todo es una herramienta pantallidiotas, uh-huh, realmente, ¿no? Las mujeres no les importan. Si no hubieran asesinado a por lo menos 200 menores de edad en suelo iraní, uh-huh, o a jugadores de voleibol. O incluso en los disturbios en Irán hace 3 semanas, con mercenarios y porros pagados por los servicios de inteligencia y el Mossad en suelo de Teherán y otras grandes ciudades, le hubieran matado a golpes a mujeres. ¿Me explico? Claro. Si la mujer no tuviera representación en Irán, no hubiera legisladoras iraníes mujeres. No existirían tampoco en las universidades. Hay más mujeres que hombres. Científicas también. Además, uh-huh, y con grados postdoctorales incluso, ¿no? Por encima de los hombres. Sería interesante que, ¿por qué no? Después de Masoud Pezeshkian, que su sucesor sea una mujer. Uh-huh. Sería muy interesante. ¿Qué ocurriría, no? No les importa eso. Es la misma excusa que podemos manejar. Son antidemocráticos. No son antidemocráticos. Lo que pasa es que son caricaturas que inventan. Es un dictador. Entonces, las masas acéfalas, las masas en las redes sociales van a repetir que es un dictador porque lo dicta Washington, uh-huh, no porque sea un dictador. ¿Y cuántos países ha atacado Irán? Por ejemplo, esa es la batalla de Chaldirán en contra de los otomanos. ¿Cuántos países ha atacado Irán en los últimos 200 años? Ni uno. De hecho, Irán perdió su territorio a mano del imperio zarista ruso. Entonces, ahí están los 2 modelos de civilización que estamos viendo. Un experimento, porque la República Islámica es un experimento. Nunca había ocurrido eso en la historia de la humanidad. Por primera vez una República Islámica que mezcla además elementos seculares, liberales de la democracia liberal burguesa occidental,
con un gobierno tradicional guiado por la jurisprudencia islámica, ¿no? Los ayatolas. Que de hecho no tienen, en muchos asuntos no se meten, no se entrometen. Ellos, en lo único que desempeñan un rol es permitir que la revolución islámica continúe. Uh-huh. Y lo he visto cómo funciona. ¿Hay una democracia? Sí, hay una democracia. Con sus pros y contras, porque también es una democracia liberal, la usanza occidental. Y lo que también hay que entender que la gente consume una irrealidad, una fantasía de Irán, como lo consumió también históricamente en los últimos años sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Irak, incluso sobre México. No por decir muchas estupideces en redes sociales o porque Washington dé comunicados demenciales, eso se va a hacer realidad, no es la realidad. Lo que la Academia Occidental Eurocéntrica te dice no es la realidad. Uh-huh. Ese es uno de los motivos por los que no estoy en la academia. No me interesa estar en la academia. O sea, lo que hay que es crear otra narrativa a partir de las experiencias que viven los iraníes. Una sociedad además otro contraste, frente a Occidente, Irán de historia escrita tiene entre 4.000 y 5.000 años. ¿Cuál es la historia de Estados Unidos y cómo se desarrolla la historia de Estados Unidos? Uh-huh. Porque la historia obviamente irania, persa, está llena de claroscuros, como cualquier civilización y cultura. La estadounidense no. La estadounidense fue configurada como un imperio. Y estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? Antes de pasar al siguiente punto, y sé que tal vez estamos sobre algo que nos resulta obvio, pero precisamente en la propaganda parece que no lo es. Sí, concuerdo contigo y estamos buscando, ha sido complicado el poder entablar comunicación con alguna compañera Yo conozco compañeras ahí por ejemplo, Dispan TV. Ajá. Pero ahorita no puedo. No, pues está. Porque creo que son precisamente ellas quienes nos pueden hablar y referir sobre el uso de la hijab y por supuesto que respecto a los derechos de las mujeres es un tema muy extenso. Uh-huh. Y lo que más bien pienso que estamos ahora dirigiendo es en la hipocresía y falta completa de congruencia por parte del imperio. En el caso del ente sionista que asesina a niñas y a mujeres, no solo en este evento, en esta masacre, sino en Palestina, ¿no? Recientemente los sionistas declararon que Irán estaba rompiendo los acuerdos de Ginebra. Uh-huh. Los sionistas, asesinos de 200,000 palestinos. Ese es el punto al que voy. O sea, ¿cómo se sostiene? Y este solo es el primero. A ver, esto, ¿no? Por parte del sionismo, uh-huh. Esto que dices, y además no solo violaciones a derechos humanos, sino también abuso sexual contra niñas, mujeres, uh-huh. Secuestradas también en Palestina. Sure. Donald Trump, ¿no? Y el gobierno estadounidense, que no solamente ha desdeñado a las víctimas de este caso Epstein, sino que el propio presidente está nombrado miles de veces en estos archivos. O sea, uno acusado de pederasta, uno que tiene también una acusación de la Corte Penal Internacional. Es irreal que todavía haya alguien que sostenga que están preocupados en general por los derechos humanos y por las mujeres, ¿no? Abiertos odiadores también en general a las mujeres. Pero esto solamente es el primer punto. Está, por ejemplo, el otro que también hablamos hace ratito sobre la supuesta teocracia autoritaria uh-huh. y como el temor que tienen los iraníes por su gobierno, pero entonces cómo se explica que cientos de miles de personas salieron no solo en Teherán, sino uh-huh. también en otras regiones a protestar por el asesinato de Ali Khamenei. Uh-huh. Son cosas que no tienen sentido, pues, ¿no? O sea, que no pueden establecerse y ya lo has hablado un poco mediante la propaganda, pero ¿cómo funciona que a través incluso de la mentira esto pueda seguirse sosteniendo? O sea, ¿en qué universo alguien que pueda tener como estas informaciones que se pueden contrastar uh-huh. y sigan pensando que se trata de un conflicto y que Irán es este peligro por el que Occidente está previniéndose de un ataque? Yo creo que la narrativa iranófoba histórica, que es muy longeva además, o sea, no comenzó ahora, tiene 2.500 años, ahorita hablamos de eso, pero va dirigida a gente que realmente no entiende nada, o sea, es ajena, es profana a cualquier discusión de lo que está pasando, no sabe dónde está Irán, no le interesa dónde está Irán, se guían principalmente por propaganda, o bien porque pertenecen a esta mecánica mediática de falsas mentiras, o sea, de mentiras, tergiversaciones, omisiones y demás, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo. O sea, hay operaciones pagadas, a fin de cuentas, desde los servicios de inteligencia y las plutocracias nacionales occidentales para crear una caricatura.
O sea, si tú ves en las redes sociales, por ejemplo, el tráfico de multicuentas y de bots supera por mucho a las cuentas reales, por ejemplo, de personas reales, ¿no? Porque quieren crear una realidad antagónica principalmente en los medios digitales que no refleja la realidad. O sea, ¿cuántos estadounidenses conocen Irán? Nadie, no les interesa conocer. Para ellos es un país, bueno, he escuchado comentarios en la prensa mexicana que dicen que Irán es un país árabe. Uh-huh. Son semitas, no son semitas. O sea, de hecho, ellos son los verdaderos arios. No eran la Alemania nazi, no, los arios, porque Irán quiere decir a Irán también, tierra de los arios. Ellos son una sociedad irania, mayoritariamente islámica, de más de 90 millones de personas, pero no son árabes, no son semitas. Una sociedad muy distinta, de hecho, hasta en idiosincrasia son demasiado distintos a los pueblos, a los vecinos al oeste, ¿no? Es una sociedad que pues también es fruto y es el sincretismo de lo que ha sido la historia de Irán históricamente desde hace miles de años. Y de ahí, por ejemplo, la islamofobia ahorita solo es un ingrediente más en la versión que tiene el oeste hacia Irán, porque antes era la iranofobia de carácter, por ejemplo, pues desde época de los griegos. O sea, Alejandro invade Persia porque también se vive un proceso expansionista. O sea, la animadversión que tienen los griegos es que la expansión persa, del imperio persa que venía, no les permite a los griegos expandirse más allá de Anatolia. Entonces chocan. Entonces no era como, ay, los pobres griegos oprimidos. No era así. Desde Filipo, el padre de Alejandro, se vive un proceso expansionista desde el norte de Grecia, en una nueva cúpula griega, en dirección hacia el oeste, a las profundidades de Asia, ¿no? Ahí comienza la animadversión de carácter iranófobo, la cual se va a ir reformulando, reinventando con el pasar de los siglos y milenios, llegando hasta aquí, ¿no? De acuerdo a la lógica supremacista, Europa, Occidente, tiene que tener una antítesis, que tiene muchas además. Hay un libro, es interesante, tiene algunas cosas criticables, es de un autor español, catalán, que se llama Josep Fontana, que se llama Europa ante el espejo. En Europa ante el espejo, cada capítulo es el espejo de. El primero era el espejo pagano, el espejo del Islam, el espejo de esto. Europa siempre, y por ende Occidente, se va a ver reflejada en otras sociedades. Algo va a encontrar, pero tiene que crear una antítesis de eso. En América encontró el paganismo, encontró la abundancia extrema de recursos frente a una Europa que no tiene nada. En el Islam encontró justamente una herejía. La herejía externa, porque también había herejías internas. Entonces, Irán, de todo lo malo, de todo lo peor, que es el Islam, de acuerdo a la óptica supremacista, es lo peor de todo. O sea, es el epítome de lo más antagónico a lo occidental, de acuerdo a esa óptica. Uh-huh. Porque además es el último en resistir al imperialismo y al expansionismo sionista. Entonces, la última meta que les falta por dominar todo el oeste de Asia, ¿no? Bueno, por supuesto hay más resistencias, Yemen, Hezbollah, pero me refiero a estados nacionales. Ahora bien, retornando un poco a la narrativa de Occidente con respecto a las mujeres. Imagínense en qué tan buena estima tienen las mujeres en Estados Unidos, el gobierno estadounidense, que Donald Trump es un depredador sexual de mujeres. Que en este momento Melania Trump, lo voy a decir abiertamente, lo tengo que decir, una trabajadora sexual eslovena, está ahorita en Naciones Unidas como el enviado de esto. O sea, y está diciendo una cantidad de estupideces. Y Donald Trump acusado no nada más de atacar mujeres, sino atacar niñas y niños. Y no nada más Trump, toda la cúpula bipartidista estadounidense. Así está la mujer en suelo estadounidense, que es un objeto de goce, tal cual. Es un producto, la venden, la comercializan a la mujer. No me refiero nada más al abuso sexual de mujeres, sino también cómo la conciben a la mujer estadounidense, por ejemplo, en los medios, en la televisión, ¿no? Liberación de la mujer, ese feminismo clintoniano, por ejemplo. Hay feminismo islámico, hay feminismo desde la República Islámica de Irán. Alguno rompe con la República Islámica y otro se alinea con la República Islámica. No hay como una sola idea de mujer dentro de Irán. Uh-huh. También es una sociedad que se va reconfigurando paulatinamente. La mujer en el contexto de Ruhollah Khomeini, en 1981-82, es muy distinta a la mujer iraní contemporánea. O sea, también decir que hay como... Esos son también el esencialismo, ¿no? Y los estereotipos eternos de Occidente. A la mujer islámica.
La mujer islámica siempre en un velo, una cosa. Pero no, las mujeres cambian y los seres humanos cambian, las sociedades son dinámicas. Y ahí tenemos el caso de Occidente, ¿no? En esta comparativa que estamos mencionando, ¿no? O sea, Occidente, dicen, una sociedad decadente. Aunque la decadencia pues, ya es de larga duración, no es que la decadencia estadounidense haya comenzado ahora. Estados Unidos nace como decadente, porque a fin de cuentas es el exceso. O sea, cuando tú tienes poder infinito, poder absoluto, tienes el exceso en todo. O sea, por eso vemos ejércitos de desdentados adictos al fentanilo en las calles. Porque es una sociedad que no tiene límites, no conoce el límite. Lo mismo que el sionismo. Peor el sionismo, porque el sionismo, el poder que le otorga Occidente a Israel es no tener límites de nada, impunidad absoluta en todo. Matar 50,000 niños. Atacar 5 países en menos de un mes. ¿Me explico? Expulsar incluso contra los propios judíos, contra judíos bereberes o judíos etíopes. Esterilizarlos a la fuerza sin que sepan ellos, ¿no? O sea, estamos hablando de una civilización, una cultura, no me atrevo a decir civilización, porque creo que para mí Occidente es una anticivilización que no conoce límites y que hay un complejo de superioridad por encima del mundo entero. Un etnocentrismo que muy similar a la romana y al el etnocentrismo, que somos superiores a todos. Ahora súmale factores también como la raza, el racismo institucionalizado, pero también el supremacismo religioso. Estamos hablando de, sí, la anticivilización. Una civilización que dice que está por encima de todas no es una civilización, porque la civilización involucra cooperación con otras culturas. Por eso digo, Irán es una civilización sin duda. Claro, tuvieron sus periodos de expansión, aqueménidas, sasánidas, o sea, no es que fueran satrapías por todos lados, de la nada, ¿no? Pero lo que estamos viendo es también una civilización anticivilización como la estadounidense, que está dispuesta a todo para mantener esa hegemonía, lo cual es en extremo peligroso, porque nunca habíamos visto, hasta hace una semana hubiera dicho lo contrario, pero creo que nunca habíamos visto una fase tan depredadora de Estados Unidos como ahora. Y además estratégicamente estúpido, porque lo que están haciendo es una serie de errores estratégicos infantiles. ¿Pero crees que el error viene de Occidente? ¿Cómo? O sea, esos errores estúpidos son por parte del ente sionista y de... De ambos. Subestimar a Irán en primer lugar, ¿no? Creer que por la muerte de Ali Khamenei Irán iba a ceder y cambió de régimen. No. Esto también... Esto es importante, por ejemplo, ¿no? El rol del martirio. Eso es lo que quería preguntarte. Y un rol del martirio, además, no es pleonasmo, pero es voluntario. Ajá. Lo hablamos hace ratito en la mañana. Si no han visto la disrupción de hoy de la noticiera, lo hablamos con Chema Sánchez. Porque precisamente esto que nos narra sobre esta visión occidental, supremacista, colonialista, pierde de vista lo que involucra el martirio en esta concepción, ¿no? Y la muerte de Ali Khamenei, que lejos de ser una, por supuesto sí es, claro, una pérdida, pero si lo podemos interpretar desde este lugar de la visión del martirio, la comunidad, que no solamente tiene quizá como una cohesión religiosa o espiritual, sino también en fines prácticos, ¿no? Las dos, la propia revolución islámica. ¿De esto nos puedes hablar un poco? No, hay otro de mártir, por ejemplo, ahí en pantalla, en medio de nosotros, ahí está Qasem Soleimani. Personas que están siempre listas para el antecesor martirio. No, él fue líder de la Guardia Revolucionaria y de las Fuerzas Al-Quds, el máximo jefe militar de Irán. Militar. Sí, militar. Okay. Ali Khamenei, aunque era muy cercano a las autoridades religiosas. Ali Khamenei tiene un rol principal, obviamente religioso. Antes de que entremos eso al martirio, ¿nos puedes explicar un poco justo cuál era cuál es la gestión, pues, de Ali Khamenei? Ali Khamenei es el heredero de Ruhollah Khomeini. Cuando muere, asume el puesto. Que curiosamente no era de los más cercanos. Había otros personajes más cercanos, pero por la edad, él asume el rol. O sea, estoy hablando a finales de los 80, comienzos de los 90. O sea, tiene más de 30 años. El rol que tiene Ali Khamenei, de acuerdo a su sapiencia y erudición en cuanto al Corán, a los dichos del profeta y a la jurisprudencia, a los debates internos del chiismo duodecimano en Irán, es, digamos, que él en primer lugar tiene que procurar que la revolución islámica continúe. Que si hay una reforma, que él opine y que también haya, digamos, busque un consenso entre los otros ayatolas, entre los otros clérigos chiíes. Obviamente no todos, pero sí la cúpula, que proceden de múltiples contextos
por ejemplo, si no me equivoco, él también procede del oriente, más cerca es de una región que se llama el Jorasán. El Jorasán está en el noreste de Irán, muy cerca de la frontera con Turkmenistán. Su rol es principalmente, es como una guía, como guía espiritual para diversos menesteres y asuntos. No se mete en todo, porque pues digo, se mete, oiga, señor, ¿cuál es la ruta más viable para esta nueva línea del metro de Teherán? Pues no se mete en eso, ¿no? Pero, o sea, se meten en asuntos estratégicos y la arquitectura interna de la Revolución Islámica, lo cual también hará su sucesor, que todavía no es electo. Ahorita hay un personaje que está en el poder, pero que realmente es temporal. Bueno, más allá de esto, digamos, en Irán existen los 3 niveles de gobierno. Bueno, no, existen 2 poderes, que son el legislativo y el ejecutivo. El judicial, existen autoridades seculares, pero siempre está el derecho islámico metido. Aunque, digamos, en trabajo, en lo normal, a nivel tradicional, actúan como cualquier juzgado o ministerio, o un ministro, lo que sea, ¿no? Pero ya a nivel, digamos, estructural, interno de la República Islámica, ya entra directamente los tribunales religiosos y demás, ¿no? Bueno, ese es el rol primordialmente, procurar que la revolución siga, y también estrechar lazos con otros grupos religiosos. En Irán existen, la comunidad más grande de judíos en el oeste de Asia se encuentra en Irán. O sea, hay aproximadamente 250,000 de judíos. De las comunidades más grandes cristianas está en Irán. Se calcula que son más o menos 2 millones, 3 millones de cristianos, de todas las denominaciones. Bueno, principalmente las orientales. Iglesia armenia, iglesia georgiana, iglesia melquita, nestoriano, bueno, que se dicen nestorianos, asirios, etcétera, ¿no? O sea, es una sociedad muy diversa. Y también ha habido mártires. Cuando hay mártires cristianos iraníes que mueren en batalla, como en la guerra en contra de Irak, de Saddam Hussein, o sea, Ali Khamenei los iba a visitar. Bueno, Ruhollah Khomeini y luego Ali Khamenei los visitaba y le rindan honores. Son ciudadanos y te cuentan con los mismos derechos, pero también instituciones que velan por ellos, que son minorías, ¿no? Lo mismo que las minorías étnico-lingüísticas, kurdos, baluches, túrquicos y demás, ¿no? Azeríes, etcétera. Es el rol primordialmente, ser el guía espiritual de un proceso revolucionario en continuo desarrollo. Y en ese sentido el martirio, que hace rato nos anticipabas, probablemente él sabía que iba a sufrir este asesinato, no se esconde en ningún búnker, no se va tampoco como Netanyahu, parece que también abandonó Israel, ¿no? Claro, bajo un ataque. Y esto también da cohesión al propio movimiento, lejos de ser como una derrota, ¿no? Sí, no, el martirio de Ali Khamenei no era un martirio, ¿cómo llamarlo?, que fuera inesperado. Él sabía que iba a ser mártir, era inminente que lo fuera. Podía resguardarse y evitarlo, pero lo que él dice públicamente es que pues, los 92, 96 millones de iraníes no se pueden refugiar en un búnker. Yo tampoco lo voy a hacer, porque debo ser reflejo del iraní a pie. Y entonces muere pues, en sus actividades normales, diarias. Y también parte de su familia. Y parte de su familia, incluyendo un niño. Una niña. Una niña, perdón, de 1 año tan solo, sí. ¿No? Otra vez, las mujeres y los niños que le importan tanto a Occidente, ¿no? Por supuesto que no les importan, los consideran subhumanos. ¿Han oído las declaraciones por parte del ente sionista sobre los niños palestinos? Víboras, pequeñas víboras, que no dicen de los iraníes, por supuesto, ¿no? Bueno, retornando a ese escenario. Un martirio que de hecho, voy a decir algo que igual la gente los va a enardecer a muchos. Pero la República Islámica de Irán y Ali Khamenei eran más cristianos que los cristianos de estos lares. Sorprendentemente. A ver, ¿por qué? A ver, para el Islam Jesús es el profeta. Es un profeta más y es el Mesías también. Fue el Mesías. O sea, lo consideran los 3 personajes después de Muhammad. Es el personaje más importante después del profeta del Islam, el último profeta del Islam, ¿no? En el chiismo hay otro personaje más, que es el Mahdi. Que es el imán oculto que un día regresará. Y cuando regrese el imán, lo hará acompañado de Jesús. O sea, van a aparecer los 2. Y en sí la pasión de Cristo, que estamos muy cerca de esas fechas, es un martirio. Es un martirio. A ver, es que realmente no es pleonasmo, pero es que lo tengo que decir así para que se entienda. Es voluntario. Es un martirio consciente de lo que va a ocurrir. Planeado, planificado. ¿Me explico? Sí. Y lo que vivió Ali Khamenei es un martirio planificado. O sea, lo hizo a propósito.
porque también sabe que estratégicamente fue muy bien pensado. O sea, imagínate el nivel de estrategia que pensó su propia muerte para que esto envalentone también al pueblo islámico, de la República Islámica de Irán. Porque surge un mártir. ¿Quién más es mártir? Además de Jesús. Hussein. Hussein asesinado en la batalla de Karbala, el máximo símbolo del chiismo. Ahí viene el rompimiento el segundo gran rompimiento del Islam, cuando ya se divide en chiíes y suníes. Entonces, está todo frío. De hecho, es interesante porque lo más cercano al chiismo ni siquiera es el sunismo, es el catolicismo y la ortodoxia cristiana, las iglesias rusas y orientales, ¿no? Uh-huh. Porque el rol del martirio es muy parecido. Y como tal no tienen santos, hay como figuras de santones y cosas así en el chiismo. Pero sí hay figuras como los bien guiados, los imanes, el imanato. Después de Muhammad vienen más imanes, uno de ellos Hussein y demás, ¿no? Son 12, por eso se llama chiismo duodecimano. Es lo más parecido, es muy parecido. Y la gente tampoco le gusta. Pero el Islam es la continuidad del cristianismo. Eso no lo entendían ni siquiera los romanos. O sea, decían que, de hecho, al principio, cuando surge el Islam, cuando el Islam va a desafiar al imperio bizantino de este lado y al imperio persa sasánida de este lado, decían que era una forma de cristianismo. No necesariamente, pero sí es el desarrollo tradicional del cristianismo. Se pasa, por ejemplo, del monoteísmo, aún con imágenes, al monoteísmo totalmente iconoclasta. Uh-huh. Ya no se adoran nada de imágenes, ¿no? Uh-huh. Es que la gente no lo entiende, pero hay una continuidad. O sea, existe el Islam porque es fruto también de otras religiones abrámicas previas. O sea, por un lado el judaísmo, por otro lado el cristianismo, que de hecho el Islam también comparte muchísimas cosas con el judaísmo, pero también del mandeísmo y también del zoroastrismo, que es la antigua religión ancestral de Irán. Entonces, sí, eso del martirio es extremadamente importante porque en el protestantismo no existe el martirio. No hay martirio en el protestantismo. Creo que sí, tal vez en la iglesia anglicana, que es lo más cercano teológicamente al catolicismo, pero en la iglesia luterana, presbiteriana, anabaptista no existe el martirio. O sea, ¿cómo se alcanza a Dios en el luteranismo? A través del trabajo, no del sacrificio, ni del martirio, ni nada parecido. Uh-huh. Entonces, pero estamos tan alejados, bueno, yo soy ateo, pero están alejados en el contexto occidental, tan alejados de esos conceptos por la secularización de la vida a partir del siglo XVII-XVIII, que no se entiende ya el rol del mártir. Y el rol del mártir es fundamental para Irán. Y más cuando asesinan a 200 niñas, o a jugadoras de voleibol, o a un ama de casa, o a un pastor. Digo, la casuística puedo seguir y seguir, ¿no? Porque ellos son piadosos, son píos. Ellos están en su labor diaria. ¿Para qué? Pues para alimentar a su familia. Eso es mártir también. Y son contabilizados como mártir. Los cristianos que murieron que han sido asesinados por el ente sionista en los últimos 40 años, desde el 79 en adelante, o por el imperio estadounidense, también son mártires. Y se les da el mismo trato a los mártires cristianos que a los mártires musulmanes, chiíes. De hecho, también en Palestina hay una periodista que fue asesinada, Shirin Abu Akleh. Shirin Abu Akleh la matan hace 5 o 6 años en Cisjordania a tiros, el ente sionista. Uh-huh. Ella era palestina, pero era melquita, era cristiana melquita. Bueno, no me voy a tardar mucho en explicar lo que son los melquitas, pero es una iglesia oriental, cristiana, de las primeras además. Y de pronto las autoridades religiosas en Gaza, por ejemplo, cercanos a Hamas, a la yihad islámica, declaran públicamente que ella es mártir palestina y le dan el mismo trato de mártir musulmán a ella que a todos los demás. Recordemos las escenas, ¿no? Está el funeral de Shirin Abu Akleh y entra en pleno funeral las tropas sionistas y empiezan a golpear a todos y casi se les cae el féretro. Es el sionismo. El sionismo y el imperio no reconocen, son cristianos y son musulmanes. O sea, las cartas que han enviado, por ejemplo, desde Palestina, las iglesias unidas, incluso la episcopal, la anglicana, melquitas, maronitas, armenios, católicos, todos diciendo que lo que está haciendo el ente sionista también es en contra de ellos. Lo mismo en contra de los cristianos iraníes, que lo repito, son como 3 millones. O sea, el capitalismo y el imperialismo no reconocen, al capitalismo y al imperialismo no le interesa la humanidad, no se preocupa por las mujeres, por la niñez, por el ecosistema, por el planeta, no. El capitalismo y el imperialismo es totalmente antibiocéntrico. Es una ideología extremadamente perversa
guiada por supremacistas. Ahí volvemos nuevamente a la comparativa, ¿no? Ali Khamenei, Jeffrey Epstein. ¿Qué representa Jeffrey Epstein? A Estados Unidos y al antisionista. Es eso. Eso es Estados Unidos. El poder. Utilizar el poder para abusar de niños, de mujeres, de naciones. O sea, los más débiles. Siempre. Eso es el poder. Eso es Estados Unidos. En esta antípoda que estamos retratando, también se explicaría, hace rato lo hablábamos, la negativa de Ali Khamenei en el uso o fabricación de armas nucleares. Y en lo que también hablábamos de este constante intento por el diálogo, ¿no? De no armar esta ofensiva. Ahora pues claramente hay una defensiva. Pero ahí podríamos explicar en esta concepción pues que en general el pueblo iraní no tiene una concepción de ofensa o de ir contra los otros pueblos y también en este sentido nuclear. No. Aunque ya se declaró una yihad. Esto sí es una yihad. Hay muchos tipos de yihad. Está la yihad personal, que tiene carácter hasta emocional, subjetivo, pero está también la yihad en contra de un crimen. Es una venganza además legal. Y esto va a ser una yihad. Esto que estamos viendo es una yihad por el asesinato de Ali Khamenei y la agresión en contra del pueblo iraní. No, como tal, lo que intenta hacer en este momento, esto no es una agresión, por cierto, esto no es una agresión iraní, esto es la respuesta a una agresión, es legítima, de acuerdo además a las leyes internacionales, es legítima. Atacan estos países, entre comillas países, estos petroemiratos, porque son responsables al mantener bases estadounidenses en la región. Aquí el agresor no es Irán. Lo que pasa es que tendríamos que dedicarle en verdad un programa nada más a tratar de ver cómo funciona la guerra cognitiva. Pero ya muy, digamos, ya cuando es recibida por el televidente o la audiencia o el público, la masa, cómo se van creando estas ideas que son imposibles de extirpar de las mentes de la gente. Porque automáticamente cuando tú ves a alguien con turbante, lo consideras a alguien totalmente antagónico a ti, ajeno. Alguien que no eres tú. Cuando ves una mujer con velo también, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Es literalmente, ¿qué es esto y qué es eso? O sea, porque ya llegas a deshumanizar al otro totalmente, ¿no? Y es interesante porque cómo lograron transformar los sionistas ese carácter peyorativo en contra de los judíos a recibir apoyo multitudinario, millonario, trillonario a su favor para realizar labores, favores también, y acciones brutales en contra de otros pueblos, inclusive lo que vivieron las comunidades judías religiosas en el contexto europeo, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo pueden pasar de ser víctimas a victimarios en tan poco tiempo? Es espectacular eso. Entonces a lo que voy, para mí la línea principal es cómo podemos extirparnos esta idea de que los iraníes son el enemigo. Cuando tenemos inmediatamente al norte de la frontera a un imperio que te robó la más de la mitad del territorio y que está cazando seres humanos de tu propia nacionalidad en Estados Unidos, como los mexicanos centroamericanos, que ellos son el verdadero enemigo. ¿Cómo podemos catalogar a un iraní que está a miles de kilómetros al otro lado de un océano más allá como el enemigo cuando ni siquiera conocemos a un iraní en persona y sí a muchos gringos en el territorio mexicano, ¿no? Cuando la historia de México ha estado determinada por un imperio, ¿cómo pueden ser la gente presa de una guerra cognitiva tan feroz, pero también tan sutil, que en el momento en que ven algo ajeno, algo, digamos, exótico, en ese momento lo consideran como algo malo? Porque generalmente lo que desconocemos, lo extraño, resulta malo o peligroso. Y eso es lo que han jugado los gringos históricamente. Pero esos mismos conceptos peyorativos que tienen en contra del iraní, en contra del persa, en contra de los musulmanes en general, lo tienen en contra de nosotros también. O sea, tienen las mismas caricaturas en contra de nosotros. Y en contra de las mujeres mexicanas. O sea, porque también crean estas caricaturas y un mecanismo distinto de sexualización de las mujeres. O sea, nos ven como, en general a todos los seres humanos no blancos, nos ven como inferiores. Pero tienen todo este sistema de categorías en el que los mexicanos también entran, los latinoamericanos también entran. De hecho, los únicos que apoyan la causa estadounidense son aquellos parte de un grupo que aspira a ser como el estadounidense, tener poder. Lo que la gente añora es tener poder para aplastar al otro y humillar al otro. Ese es el emblema, lo que representa Estados Unidos, el poder absoluto para poder destruir naciones
o para poder someter a un niño y abusar sexualmente de él. Eso es Estados Unidos. Antes de irnos al corte, también me gustaría preguntarte, y en estas cuestiones del sentido común, ¿por qué es que no nos causa algún tipo de suspicacia el que haya tantas bases militares en esta región? Que ahora, pues sí, en defensa está atacando Irán a bases militares. Sí. Pero parece que eso no causa extrañeza, o sea, decir, ¿por qué hay tantas bases estadounidenses en la región? Yo no veo que Irán tenga una base en Honduras, o en Guyana, o en Quebec. No, ni en México. ¿Por qué Estados Unidos las tiene? Pues porque Estados Unidos es la fuerza agresora. Obviamente, siempre lo ha sido. Y no nada más en contra de Irán. Ya domesticó a todos los otros regímenes, ¿no? En el contexto saudí, emiratí, bareiní, kuwaití. Que por cierto, también Jordano. Ahí hay graves violaciones a los derechos de Peor, las mujeres. mucho pero peores. En Arabia Saudí ni se diga. Bueno, ahorita vamos a entrarle a esa cuestión nuclear, pero hace un ratito también Macron anunció que aumentarían en esta fuerza nuclear, pero eso no parece ser terrorismo. No, por supuesto ni que no. Algo que se tema. Los blancos pueden tener armas nucleares. El imperio colonial francés, que ha matado millones de seres humanos en suelo asiático, en Indochina, o en el oeste de África, o detonado bombas nucleares de prueba en Argelia, puede tener armas nucleares. Y los británicos también las tienen. Pero ni se piense de China o Corea del Norte, o pero un Irán. Irán no sería el primer país, si las llegan a desarrollar, no sería el primer país islámico en tenerlas. El primer país islámico es Pakistán. Y de hecho ¿Es el único Pakistán ahora? ¿Islámico? Ajá. Sí. A ver, ¿qué países sería interesante? Eso podríamos hablar próximamente, ¿no? El club nuclear. ¿Qué países tienen armas nucleares? Obviamente Estados Unidos, la Federación Rusa, la República Popular de China, India, Pakistán, Francia, Gran Bretaña, Corea del Norte y el ente colonial sionista y genocida sicariato israelí. Ellos tienen armas nucleares. ¿Cuántas tiene Israel? No lo sabemos, nunca ha habido una inspección. No ha firmado el tratado de... Ni lo va a firmar, como tampoco de proliferación de armas químicas, como tampoco de proliferación de armas biológicas, etc. Es eso, Israel es una corporación multinacional, colonial, orquestada desde Occidente por Gran Bretaña y Estados Unidos, para el control geoestratégico del oeste de Asia. Eso que es el hogar de los judíos es una estupidez. Porque los judíos actuales no provienen de ahí, sino creerían Israel en Lituania. ¿El culmen de ese proyecto sionista es el derrocamiento de Irán? Hasta la fecha sí, esta es la agresión sionista más importante de su historia desde el 48. Bueno, más allá de la lucha en contra la Nakba, lo que culminó en la Nakba palestina, esta es la agresión más importante que ha vivido el ente sionista por encima de la guerra de los 6 días. Más allá, además de el control geoestratégico, los hidrocarburos, las tierras raras, los minerales críticos, hay un proyecto también en ese sentido del derrocamiento por un sentido ideológico, o sea, necesitan la caída de Irán. Sí, claro, pues es una amenaza, ya no queda nadie. ¿Quién queda? Yemen. De estados nacionales, Yemen y Palestina. Pero de otros países que se lo pongan, nada. Egipto normalizó lazos. Arabia Saudí, aunque no lo digan públicamente, también los cataríes, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, pues por supuesto, Azerbaiyán, o sea, todos los países islámicos, no necesariamente árabes, también túrquicos, han normalizado lazos con el ente sionista. Solo queda Irán y Yemen. Es el punto, no nada más por los recursos, sino también por cierto, ese es el juicio de que alguien que no tenía nada que ver con la República Islámica. Quien está en el centro es el ex primer ministro iraní, que le hicieron un golpe de Estado por atreverse a nacionalizar los hidrocarburos de Irán. Él es Mohammad Mossadegh. El juicio fue una farsa, orquestado por Estados Unidos. Se dio en el Palacio además de Golestán, eso que están viendo, que fue bombardeado, por cierto. O sea, patrimonio cultural de la humanidad construido hace 300 años por la dinastía Qajar. Pero bueno, retornando a eso, es eso, ahí se puede demostrar por qué fueron en contra de Mossadegh, si era un demócrata liberal, educado en Europa. Le encantaba el cine francés, la Nouvelle Vague, por cierto. ¿Por qué fueron en contra de Mossadegh? Ahí está. Todo esto es una farsa. Quieren recursos, quieren la posición estratégica y quieren que se postren al sionismo judío ashkenazi asesino. Eso es lo que quieren. Nada más. Vamos a un corte, ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Retrovisor y fue coincidencia, pero ahorita
haciendo una rápida búsqueda en redes, no búsqueda, más bien, me apareció en redes fortuitamente esta imagen que dice, abajo con la serpiente. Y en el tweet, no hice captura de pantalla del tweet, pero decía más o menos que se tiene que hacer una alianza entre la Iglesia Católica Ortodoxa y el chiismo duodecimano para acabar con la alianza sionista, cristiana, evangélica y wahabí saudí. Lo cual, a ver, es interesante porque, vaya, si hablamos de movimientos religiosos que tienen más o menos algunas coincidencias, ahí está lo que mencionaban, ¿no? Las dos iglesias más antiguas de la cristiandad, que son la iglesia romana y las iglesias ortodoxas orientales, que son 4, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y me falta una, bueno, y la otra más, que no me acuerdo, y además el chiismo duodecimano, contra este movimiento, el protestantismo evangélico cristiano, el sionismo, bueno, el judaísmo de corte sionista, y el wahabismo saudí. Aunque ahí, por ejemplo, ponen a Jeffrey Epstein agarrando un niño. No es que la Iglesia Católica, por ejemplo, esté exenta de estos abusos sexuales de menores, por ejemplo. Claro. ¿No? De hecho, hay una conexión Epstein-Iglesia Católica importante, con obispos en Estados Unidos e incluso en suelo romano. Pero bueno, esto lo mencionaba, esta alianza, ¿no? Como civilizatoria en contra de un enemigo común. Pero más allá de esto, pasamos, ¿en qué nos quedamos? Pues nos quedamos en las bombas nucleares. Eso te iba a preguntar ahora. El argumento de lo que ocurrió el pasado fin de semana, el ataque que hizo de manera unilateral Estados Unidos e Israel, fue un ataque preventivo. ¿Cómo es eso? Atacar preventivamente. Y porque siguen sosteniendo que Irán tiene bombas nucleares y que es una amenaza para Israel y para Estados Unidos. Y entonces que no van a permitir que se desarrollen estas bombas nucleares porque son terroristas y tienen planes malévolos. ¿Cuándo? Eso que hemos hablado también incansablemente, ¿no? Irán no, o por lo menos no de una manera verificada, tiene bombas nucleares, sí misiles balísticos, que también es un tema que han ahí como intentado... Es que no puede tener nada. Justo, ¿no? Y entra como toda esta cuestión de el doble rasero que funciona. Ya hablamos de estos países que sí tienen esta energía nuclear usada de manera bélica, pero en el caso de Irán, siempre esta supervisión y esta manipulación, ¿no? También, y que está armada con todo el discurso para que no tenga manera tampoco de defenderse. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo se atreven a un grupo de personas que porque de acuerdo a la óptica eurocéntrica otra vez, ellos viven en desiertos, en camellos, en regímenes justo así, con mujeres vejadas y hombres embusteros, porque es como los estereotipos de... Pues lean el libro de Edward Said, el de orientalismo, ¿no? Y lo explica muy bien. Ellos tienen que defenderse con sables curvos. No pueden tener armas nucleares. Como una cultura no occidental subdesarrollada puede tener armas nucleares, ¿no? Lo mismo dijeron en contra de China, lo mismo dijeron en contra de Corea del Norte, incluso contra India, Pakistán. Y eso, perdón que te interrumpa, pero el que, por ejemplo, Corea del Norte sí haya creado esta fuerza nuclear, ¿sí le ha protegido? Por supuesto, claro. Ese es o sea, ¿tú crees que sí en esta materia disuasiva sea esa la... Sí, Corea del Norte sí lo ha hecho, porque también tiene una retórica que se empata también con una política de cero tolerancia a cualquier injerencia. De hecho, son mucho más fuertes en ese aspecto que Rusia o China. De hecho, fíjense, más allá de los bulos y los culebrones mediáticos con estupidez y media que fusilaron a un general en Corea del Norte con un cañón de cosas estúpidas, ¿qué han oído después de que Trump visitó Pyongyang? ¿Qué han visto sobre Corea del Norte que demoniza aquel país últimamente? Nada, absolutamente nada. Porque hay una advertencia, ustedes atacan, nosotros atacamos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Rusia y China, que tienen una política exterior mucho más, no puedo decir dócil, obviamente no lo son, pero más acostumbrada a lidiar de otra manera con la demonización occidental. La República Islámica de Irán, de hecho, es una actitud es una actitud parecida a Corea del Norte, pero no necesariamente vinculada a lo nuclear. Yo creo que esto tiene que cambiar ya, forzosamente. O sea, lo digo desde algo meramente subjetivo. Creo que son más pros que contras de poseer armas nucleares. Y más cuando tienes una potencia que te amenaza con 400 armas nucleares.
Una potencia que ya ha detonado armas. O sea, los sionistas detonaron a comienzos de los 70s, detonaron un arma nuclear en el Índico, cuando colaboraban, curiosamente, con Sudáfrica. Porque los dos únicos países que tenían relaciones con la Sudáfrica racista era Estados Unidos, obviamente, y el ente sionista. Curiosamente, con un régimen racista de apartheid sudafricano, un ente sionista que a fin de cuentas también es segregacionista y fascista, ¿no? Eso con respecto a las armas nucleares. Y ahora está ese concepto, ¿no? El de guerra preventiva. Uh-huh. El concepto de guerra preventiva existe desde hace siglos, pero no se había acuñado ese término. Los sionistas, de hecho, atacan a Egipto y Siria en el 67, en la Guerra de los 6 días, con una excusa de guerra preventiva, que era inminente un ataque egipcio, y atacan al Egipto de Nasser en una flagrante agresión en contra de cualquier normatividad internacional. Lo mismo hacen en contra de Irán, pero en plenas negociaciones, además. Más allá de que o sea, es mentira, uh-huh. ¿Pero tiene lógica? No, pero la lógica... O sea, decir como estamos previniendo el ataque, pero atacando, y entonces obviamente va a haber una defensa. Ajá. O sea, es fuera de toda lógica, no solamente es falso, sino es absurdo. Ilógico, absurdo. De hecho, esto va a enardecer más al pueblo iraní. Después de asesinar a 200 niñas, uh-huh. ¿Qué puedes esperar? Claro. O sea, lo que también quieren es, hay que entender que todo lo que dicen desde Washington o desde Londres o desde Tel Aviv va dirigido no a nosotros como público, uh-huh. No va dirigido a América Latina, al oeste de Asia, a los países islámicos, va dirigido a la masa de idiotas de estas naciones, que lamentablemente son muchos. Va dirigido a los sionistas que viven en una burbuja y a los mismos estadounidenses que también viven dentro de una. Uh-huh. Porque incluso hubo comunicados de Bernie Sanders, en sí no se opone a atacar Irán, se opone en el momento, y que Trump lo hace sin permiso del Congreso. No en sí, porque de hecho Bernie Sanders hace unos años dijo, no, hay que hacer un ataque preventivo en contra de Irán. Este sujeto que lo venden, este producto milagro, ¿no? Al igual que Ocasio-Cortez y demás, ¿no? Entonces, no, cuando se trata de una agresión estadounidense, por supuesto, el Congreso no la aprobó, pero van en unísono los demócratas también. O sea, estructuralmente Estados Unidos es esto y el sionismo es eso. Entonces es interesante, la guerra preventiva. ¿Cuándo otro caso, un ataque preventivo? La agresión en contra de Irak de 2003 también es una guerra preventiva, una agresión preventiva, porque Irán no atacó nunca a Estados Unidos. El 2001, el 11 de septiembre, no fue orquestado por Irak, de Saddam Hussein. Ex-títere gringo, además. O sea, digo, ya sabemos quién operó todo en 2001, ¿no? El 11 de septiembre. Pero de hecho, Saddam Hussein aborrecía a Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque el gobierno iraquí era un gobierno secular. Gran parte del alto mando iraquí en Bagdad era cristiano, por ejemplo. O sea, Saddam Hussein nunca fue en contra de otras confesiones religiosas. Solo fue en contra de los kurdos, por ejemplo, ¿no? Pero este tipo de excusas ya se han agotado, pero ese es el punto. En primera estas narrativas van dirigidas a gente realmente que la guerra cognitiva les tiene deshecho la mente. O sea, no puedes hacer nada, ¿no? Y en segundo lugar, más allá de todas las narrativas y excusas, sabemos perfectamente lo que buscan. Tú misma lo mostraste, ¿no? Todas las bases que tienen alrededor. Uh-huh. ¿Cuántas bases hay? Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, más hacia el norte, fuera del mundo árabe, en Turquía, en Azerbaiyán. ¿Cuántas bases tiene Irán en nuestra periferia, por ejemplo, en América Latina? Pues obviamente ninguna. Uh-huh. De hecho, por eso querían exterminar a Mahmoud Ahmadinejad, del expresidente iraní. Porque a diferencia de sus sucesores, como pudieron ser Raisi, y como más tarde sería actualmente Masoud Pezeshkian, él contemplaba abiertamente un programa nuclear bélico. Ese personaje, de hecho, fue quien establece ya lazos muy profundos con la República Bolivariana de Venezuela, con Hugo Chávez. O sea, cuando una de las personas más afectadas en los funerales de Chávez fue Mahmoud Ahmadinejad, porque forjó una relación muy íntima con Hugo Chávez. Y de hecho, por cierto, esto es un reclamo, porque no se me va a olvidar. No es contra ti. Okay. Hace rato tuvimos a Chema Sánchez en el programa. Yo siempre dije que la muerte de Raisi, el expresidente iraní, había sido un ataque terrorista. Y él dice que es el... Y él decía que era un accidente. Ajá. Y no, ya hace rato lo dijo, el asesinato de Raisi. Entonces, lo siento mucho, gané la partida. Pero retornando a esta coyuntura, o sea, las excusas sobran. Lo que intentan hacer es
acabar con Irán. No hay otra, o sea, acabar. Porque no nada más es la excusa nuclear. Ahora tampoco puedes tener misiles. ¿Qué más no puedo tener? ¿Puedo tener policías? O como el caso palestino, ¿no? Que ni siquiera una fuerza armada pueden tener. Un ejército nacional, un territorio. Porque también está el plan a posteriori. Si no sirve el cambio de régimen, lo que intentan hacer es balcanizar Irán. Hay mapas que están flotando, de hecho, búscanlos en internet, de la balcanización de Irán. Dividir Irán en 5 o 6 países. Baluchistán, Juzestán, Kurdistán, Azerbaiyán Oriental y Persia. O sea, Irán, lo mismo que querían hacer en contra de Rusia, ¿no? O la remodelación del oeste de Asia, del norte de África. Como era el lema, 7 países en 10 años o algo así. Bueno, el último que queda es Irán, por cierto, porque ya acabaron con Siria, ya acabaron con Libia, ya domesticaron a los otros, solo queda la República Islámica de Irán. Es el único país islámico del oeste de Asia que resiste. Ya sé que no tienes una bola del futuro, pero ¿qué crees que sea lo que pase? O sea, ¿tenemos esperanza? No. Sí, tenemos esperanza, por lo menos limitada, cierta dosis de esperanza. Pero yo creo que, lo repito, creo que Irán le está apostando a la guerra de desgaste en contra del imperio. Un imperio fracturado en no muy buenas condiciones, pero que aún así es una fuerza mortífera. Porque, ok, el comando central gringo no puede, pues ni modo, pedir apoyo a la flota del Pacífico, la flota del Atlántico Sur, y aumentar el número, la envergadura de acorazados, de destructores, de portaaviones, y atacar todos en unísono a Irán, el ente sionista haciendo lo propio. Y hasta qué nivel de barbarie podrían llevarnos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, los parangones inmediatos, 200,000 palestinos asesinados, estrangulando Cuba, bombardeando Caracas. Y estamos en esa fase ya totalmente, la barbarie está aquí. Ya no es que socialismo y barbarie, no, barbarie. Ahora, ¿cómo resistimos esa barbarie? ¿Cómo sobrevivir a esa barbarie? Pues con inteligencia. La estrategia de Irán hasta ahorita es impecable. Muchos dirán, pero mataron a Ali Khamenei. Sí, él quiso morir. Él quiso ser un mártir. Y sirvió de mucho además, ¿no? Entonces, porque estructuralmente ahorita las fuerzas armadas iraníes están, no puedo decir perfectas, pero están bastante bien. No así el ente sionista y no así el imperialismo estadounidense. Y mucho menos los petrobodrios del Golfo. Por lo menos a mí me da ese símbolo de obscenidad opulenta llamado Dubái o Abu Dhabi, pues, los hoteles en llamas, ¿no? Que además alojaban aparte a militares estadounidenses. Hay un video que dice, no, vístanse con ropa civil y huyan de los cuarteles en Bahrein. Entonces, ¿habría en algún punto una opción de cese al fuego o no? Eso ya lo va a determinar Irán. Ya lo han dicho, o sea, cualquier oferta de cese al fuego o que nos detengamos por parte de Estados Unidos, y mucho menos del sionismo, no va a ocurrir. Va a ser hasta cuando nosotros lo decidamos. A diferencia de la guerra de los 12 días, ahora hay mucha mayor determinación, ¿piensas? Determinación por parte de absoluta, Irán absoluta. con todo. Absoluta. Y una venganza y ya se declaró una yihad, no es cualquier cosa. Uh-huh. Una verdadera yihad, no este concepto de yihad que utilizan los yihadistas en Occidente, ¿no? ¿Qué implica una verdadera yihad? Una yihad en el terreno bélico, uh-huh, una venganza y una retribución. Una retribución por el asesinato de Ali Khamenei, por el asesinato de más de 200 niñas, pues de todos los civiles, de toda la demonización, de toda la historia de agresiones y humillaciones en contra de Irán desde 1979, incluso desde antes. Todo eso implica una yihad en contra de un enemigo concreto. No van en contra de los estadounidenses en general, van en contra del imperio, en contra del gobierno estadounidense, en contra del proyecto colonial sionista. Y podría ser mucho peor la respuesta iraní. Incluso ahora se siguen cuidando de no dañar ese concepto de civil que en la Palestina ocupada rara vez existe por parte de los sionistas. No hay civiles, uh-huh, hay invasores y la mayoría están armados. 7 millones de invasores armados, ¿no? Y aún así están cuidando no, a diferencia del sionismo, ¿no? Conocemos lo que ha hecho el sionismo en contra de Palestina o en contra de Irán. Pero, y esperanza sí hay. O sea, yo creo que después de esto ya no hay vuelta de hoja. O sea, el imperio vive un periodo crítico y lamentablemente se va a replegar aquí, a nuestro terruño. En la mañana hablábamos también de algo que advertías en los retrovisores pasados sobre un posible también ataque con bandera falsa. Esto podría ocurrir y con la intención de sumar mucha más violencia contra Irán y hacerla ya a una escala que no podríamos determinar.
Sí, pues para que el imperialismo legitime alguna acción a tomar, ¿no? Es un genocidio a niveles ya, no me atrevería a decir hasta qué punto. Pero claro, en el suelo europeo también, en suelo estadounidense ni se diga, ¿no? De hecho, la gente en Estados Unidos han sido protestas muy tímidas en contra de las acciones del imperio, de su propio imperio. No han salido tantos a las calles como en 2003, hace 23 años, cuando salieron para evitar la segunda agresión en contra de Irak. ¿No? La población estadounidense está pues, en otra sintonía, como históricamente lo han estado. Entonces, bueno, pero por lo menos ahora la República Islámica está sacando la cabeza por gran parte de este planeta que esperaban eso, ¿no? Imponerle una tunda, por lo menos temporal, a los poderosos. No puedo decir que no sea grato viendo cómo caen los misiles en Tel Aviv, obviamente. Bueno, pero también, o sea, ya sé que dijiste que hay mayormente personas armadas, pero no podemos celebrar tampoco la muerte de civiles. No, pero recordemos que esos civiles son los que hacían tendencias en TikTok de bebés palestinos asesinados, ¿no? Esos que pagaban $5 por subir a los montes de Jerusalén para ver cómo destruían comunidades palestinas en Cisjordania. O sea, estamos hablando de una sociedad fanatizada. O sea, Netanyahu es Netanyahu es la parte más visible, Milekowski, toda la cúpula sionista. Pero ellos llegan apoyados por 7 millones de invasores. No digo 9, porque los dos restantes millones son palestinos, encerrados dentro del ente sionista. Uh-huh. Entonces, no celebro la muerte. Pero por lo menos que vivan por un momento en carne propia, que no está bien celebrar atrocidades, un genoinfanticidio. Claro, ¿no? es que tal vez no, porque estoy segura que no es que se celebre, pues, ¿no? Porque a diferencia precisamente de ellos. No, si no se celebra el hecho de que mueran. Se celebra para que entiendan el terror que han sembrado desde 1948. No nada más en contra de Palestina, sino en contra de patrocinando dictaduras como los Pahlavi o agresiones en contra de Irán. Irán es solamente uno, hay muchos otros pueblos. Y también entender que el sentir, las acciones por parte de los Saud, de los Nahyan, de los Maktoum, de los Altani, de los Hachemíes en Jordania, de Al-Sisi en Egipto, no es el sentir de los pueblos de Egipto, de Kuwait, de Bahrein, de Qatar, por más efímeros y pequeños que sean. O sea, simplemente no lo dicen públicamente. ¿Por qué? Pues porque te aplasta la maquinaria de represión de estos regímenes, ¿no? Son monarquías sin legitimidad que existen por la gracia de Estados Unidos y del Imperio Británico. Entonces, esto de alguna otra manera, yo sé que en hogares, o sea, porque los he visto yo he estado ahí en Amán, en Jordania, o en Damasco, en Siria, donde, por cierto, tienen que enfrentarse a Al-Qaeda, están aplaudiendo estas acciones por parte de la República Islámica. Bueno, pero, a ver, ya para irnos. Vamos. Te entiendo. Lo que intento rescatar es que el parecernos en ese sentido a ellos... Uh-huh. No nos o sea, parecemos. Celebrar o ser indolente frente a la No somos iguales. Muerte. No somos iguales. No podemos permitir que nos guíe el racismo, ni el supremacismo, ni la islamofobia. No. Pero simplemente por algún momento, porque esta es una victoria, por lo menos temporal, pequeña, pero es una victoria. La resistencia a nivel global, ¿cuáles son sus victorias últimamente? Por lo menos algo, ¿cierto? No una victoria definitiva. Por lo menos no se ha ganado la guerra, pero por lo menos momentáneamente sí hay una victoria en esta batalla, ¿no? Claro, y pensando también en todos los otros frentes que hemos hablado a lo largo de estas semanas, Cuba, Venezuela. Sí, algo bueno en 2026, ¿no? Que el Irán está resistiendo y que todavía existe dignidad en este planeta, ¿no? Dignidad y resistencia, y que no todos se mueven a través del poder obsceno del dinero, el capital, que todavía hay gente decente en este mundo. Bueno, pues con esto terminamos. Fue esperanzador. No, bueno. Ahora sí no, ahora hasta yo. No, sí, a ver. Sí, debe haber esperanza. O sea, no podemos hacer tampoco otra cosa, pues. Sí, ¿no? Y lo importante es mantenerla y no caer en esta sin razón que ya hemos hablado aquí, que todos los argumentos que, aunque parecen eso como muy obvios que son falsos, siguen siendo el sostén de esta narrativa contra Irán. Y esta esperanza la esperanza no se sostiene nada más no es una fuerza de la naturaleza, no es una abstracción. Uh-huh. Bueno, sí, por supuesto lo es en la palabra, ¿no? Pero ¿cómo construyes esperanza? Necesitas crear una narrativa, necesitas materializar algo para que esa esperanza pueda perdurar, pueda existir
a la lejanía. Para poder alcanzar eso, pues tienes que hacer algo concreto. Y Irán lo está haciendo, de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, pues les invitamos, ya lo dije, no sé, sí, a los otros 2 episodios que tenemos. Sí, de Irán. Bueno, soy muy insistente, Bueno, todo pero... el contenido del Chamuco. Todo el contenido del Chamuco, de Pero Retrovisor. especialmente de Retrovisor, la disrupción en la noticiera y Cosmódromo. Y Cosmódromo, que nunca sabes a qué hora sale. Por No, ya salió a las 10 la vez pasada. ¿Y este jueves a qué hora va a salir? A las 10 probablemente. ¿Verdad, Román? Dice Román que sí. Sí, esta vez iremos, por obvios motivos, a la República Islámica de Irán y hablaremos de nuestros hermanos neomexicanos. ¿Has oído hablar de los neomexicanos? No. Claro que sí. ¿No? Neomexicanos, Albuquerque, Santa Fe. Iremos a Nuevo México. Nuevo mexicanos a neomexicanos. No me voy a perder, nunca me pierdo el Cosmódromo, Muchas pero esta gracias. vez menos. Gracias. Oigan, y ya por último, el próximo 21 de abril es el aniversario de este bonito proyecto. Se me cayó una luneta. No solo, bueno, Bueno, las lunetas ya no existen, creo. soy Pero bueno, son chocolates Soy un viejo frito confitados. quedado. Lamentablemente es así, pero aún hay esperanza también para mí. El Sí. 21 de abril es el aniversario de Retrovisor. Ajá. Y estamos preparando cosas. Si la vida nos permite. Que aquí no sabemos, ahí ya, cómo van las cosas. Pero, Bueno, si nos lo permiten. Es que también déjenme comerme mis lunetas. Que Digo, no son- que mis dulcecitos, no- chocolatitos. confitados. He tenido hoy un programa en vivo, uno grabado y 2 entrevistas. Ya también denme chance, ¿no? Sí, ya tienes que descansar. Pero Sí, Cristian. Carolina. Pero Cristian Adela anda en todos lados, menos en su casa. Sí, no. No limpiar eneros ayer, por ejemplo. Fue culpa de cualquier cosa es culpa de los iraníes. Pero es necesaria. Tu voz es necesaria hoy más que nunca. Gracias. Ni ¿Y la modo. tuya también? Aunque te canses, aunque no duermas, o clónate. ¿Me imaginas? Si con uno es imposible, ahora con 2. No, es muy necesario. Seríamos felices, ¿sí o no? Con otro Aquí Cristian seguiremos, aquí seguiremos. Y Carolina también, y Román, por supuesto, también. Adela. Bueno, pues ya nos vamos. Les agradecemos mucho. Suscríbanse. ¿Y qué más? Y vean los otros retrovisores también. Voy a estar... Sí, a ver. Se estrena a las 8. Tengo entrevista en un rato en el canal 21. O sea, termina la entrevista y me regreso al chat rapidísimo. ¿A qué hora? ¿Para que te veamos también? A las 8 de la noche. Vas a estar compitiendo con nosotros mismos, Cristian. O sea, ahorita ya todos así, ¿de dónde? Y se van a ir. No, porque ahorita ya ellos estarían ya son las 9:30, yo creo. Sí. Pero bueno... Pero mira, la ventaja que nos da esta plataforma es que pueden no verlo en ese momento, pero luego regresar, no competimos con nadie. Sí, exacto. Nunca es suficiente, Cristian Adero, ¿qué dices? No. Es peor que el crack. Bueno, no te hace daño, además. Oh, sí. Sí. Pero es igual de alucinante. No Pero sé, es nunca probé el necesario, crack. es necesario, ni modo. Esperamos en próximas sesiones tener noticias más felices. Ojalá sea así. Ojalá podríamos... Fines de dedicarnos semana más tranquilos. Sí. Es que este año ha sido terrible, en verdad. Bueno, ¿qué año no lo ha sido, no? No, pero más. Pero ¿no? especialmente ha sido Y apenas vamos brutal. en marzo. Así de el peor mes como los Simpson hasta ahora. Pero bueno, aquí seguiremos. Aquí seguiremos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por escribirnos, por suscribirse. No se pierdan también la disrupción de hoy y la entrevista con Chema. Con Chema que Sánchez. ya está en este canal. Hasta pronto, México, el mundo. Adiós.